Vamos en esta hora, hermanos, a iniciar. Quiero pedirles a todos que tomen asiento y vamos en este momento a iniciar esta tarde con un tiempo muy especial en el cual vamos a estar estudiando la palabra del Señor, pero no solamente estudiando la palabra del Señor, lo cual es importante, hermano, en nuestra vida, sino que también vamos a tener la oportunidad de alabar a Dios al lado de nuestros niños. ¿Cuántos quieren adorar al Señor al lado de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes? Queremos, hermanos, adorar al lado de ellos al Dios creador, pero no solo el Dios creador, sino también queremos tener un tiempo de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos en esta hora a pedirle a todos los hermanos que podamos tener mucha reverencia esta tarde para empezar este servicio. Quiero que leamos la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 40. Vamos a estar viendo este tema maravilloso esta tarde. Acuérdense que es un servicio especial dirigido por los jóvenes y adolescentes y los niños de nuestra iglesia. Así que vamos en esta hora a leer la palabra del Señor y les invito a ponernos de pie, hermanos. Esta tarde vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 40. Cuando lo tengan me contestan un amén. Bien. Lucas 2, 40. Aquí la lectura empieza con la palabra el niño, ¿verdad? ¿Y de cuál niño cree usted que se está refiriendo la escritura aquí? Del niño Jesús, ¿verdad? Bien, vamos a pedirle entonces a los jovencitos, a los niños, que nos pongamos de pie también para leer la palabra del Señor, porque este servicio de cada uno de ustedes para Dios. Así que vamos a adorar al Señor, vamos a ponernos de pie. Lucas 2:40, ¿lo tienen ya? Bien, vamos entonces a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Oyeron, hermanos, lo que dice la palabra? Dice que el niño crecía. A ver, de los niños que están aquí, ¿cuántos miran que nuestros niños están creciendo? No escucho los haberes. ¿Cuántos ven que nuestros niños están creciendo? Ahora, quiero hacerle una pregunta a los niños que están acá. ¿Y en qué debemos crecer nosotros? No solo en estatura, ¿sí o no? Sino en qué debemos de crecer. Bueno, dice aquí que él crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 41, leamos todos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46. ¿Cuántos están leyendo la palabra del Señor conmigo? Dice: y aconteció que 3 días después, ¿cuántos días después? 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre. ¿Y quién era la madre de Jesús? María. María. Hijo, le dijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo:
¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿En qué crecía? En sabiduría. ¿En qué más? En estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quiero pedirle a los padres que me ayuden a pasar a sus niños, hermanos, a las primeras sillas, por favor. Me gustaría que los niños sean los principales, los jóvenes, los adolescentes, sean los principales en estar al frente para adorar el nombre del Señor. Queremos ver a todos estos niños hermosos, cómo se miran con sus camisitas, a todos estos jóvenes hermosos, cómo se miran con sus camisitas, con un lema especial que dice: Dios es mi rey, dice en una camisa por ahí. Otro: mi Dios es fiel, mi Dios es amor, mi Dios es mi Salvador. Y cada uno de ellos tiene, hermano, un título especial, ¿verdad? Así que vamos a estar adorando al Señor esta tarde con nuestros niños, especialmente. Pero yo quisiera, hermano, esta tarde pedirle a usted que haga una oración muy corta conmigo. ¿Qué le parece si hacemos una oración bien corta? Y le pedimos a Dios que nos dirija a través de su Espíritu Santo. Y yo quiero pedir a los hermanos que tratemos la manera de mantener toda la reverencia posible en este servicio, que le ayudemos a nuestros niños a que aprendan a adorar al Señor, porque queremos, hermanos, tener un servicio que honre a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios, hermanos? ¿Cuántos me van a acompañar esta tarde entonces? Pregúntenle al hermano y a la hermana que está a la par si ya su mente está aquí para adorar al Señor. Pregúntenle: ¿está tu mente aquí para adorar al Señor? Bueno, entonces vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, niños, jóvenes, adultos, cerremos nuestros ojos en esta hora y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das el estar reunidos en este lugar para poder alabar, glorificar y exaltar tu santo y hermoso nombre. Señor, es un privilegio el tener vida y tener la oportunidad de escuchar el consejo de tu palabra esta tarde. Yo ruego a cada uno de los hermanos, a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los niños, que ellos puedan ser partícipes de esta adoración a ti, Señor, que es para tu honra y para tu gloria. Pero también ruego a tu Espíritu Santo que nos dirija, porque tú no recibes la adoración, sino es de adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Permite que nuestros niños, Señor, disfruten este día. Permite que los adolescentes, que los jóvenes, que los adultos, que los ancianos puedan disfrutar este día donde vamos a adorar tu nombre. Vamos a glorificar tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un canto, hermanos, de adoración que hace mucho tiempo no lo había entonado. De hecho, creo que ni la voz tengo ya para entonarlo, porque era uno de los tonos de voces que yo cantaba hace mucho tiempo, hermano. Es un canto de adoración, no es un canto, hermanos, conocido por los niños quizás, pero es un canto que habla, hermanos, de que no hay motivos para estar triste. ¿Usted tiene motivos para estar triste? No. Pregúntale que está a la par si tiene motivos para estar triste. No, ¿verdad? Entonces no hay motivo para estar triste. Vamos a usar la siguiente dinámica en esta tarde. Hermano Junior, pase por aquí con su tía a la par, ¿verdad? Hermano Yulisa, pasa por favor uno más para acá. Y hermano, ¿cómo te llamas? Víctor, hazte para acá, a este lado, por acá donde está Sofía. Sofía, recorra un poquito más, por favor, una silla más. Ahí está. Ahí está. A la orilla, Víctor. Aquí, ahí. Excelente. Bien, vamos en esta hora a alabar al Señor. ¿Cuántos van a alabar el nombre del Señor? Amén. Quiero entonar este canto que se titula
no hay por qué estar triste. Yo le di la pista al hermano Mario, no sé si va a funcionar correctamente, pero es un canto de oración, hermanos, que me gustaría que lo entonemos tanto los adultos como los niños. ¿Ha venido triste esta tarde? ¿No? Pero si usted ha venido triste, entonces puede adorar al Señor con nosotros en este canto. Amén. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo. Ahí está la letra. Y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, amén, mi amigo siempre fiel, y eso es lo que dice sus camisas. Si aún las aves tienen, dígalo, seguro asilo en él. Si aún las aves tienen, ¿qué tienen? Seguro asilo en él. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Cuántos creen que Dios cuida de nuestros niños? ¿Cuántos creen que Dios cuida de todos nosotros? Entonces dígale este canto, hermano. Ahí está la letra para que pueda acompañarlo conmigo y pueda decirle al Señor: nunca te desalientes. Dígale: oigo al Señor decir en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, vamos a ver, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Todos dígale: feliz cantando alegre. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, ¿de quién cuidará? Cuidará también de todos nuestros niños. Señor, queremos dedicarte a nuestros niños, Señor, darte la honra y la gloria porque tú te la mereces. Cuida de ellos, cuida de nosotros.
Seguimos adorando el nombre del Señor con el ministerio de alabanza de niños que esta tarde estará dirigido por nuestra hermana Graciela Zelaya. ¿Cuántos están para adorar el nombre del Señor? Vamos a adorar con nuestros niños entonces. Amén. Hoy me tocó descansar. Hoy son nuestros niños los que van a cantar. Voy a pedir a los niños que pasen. Mateo, vamos a cantar, vamos a pasar. Vamos, pasen. El primer canto que van a entonar ellos es Vine a adorarte. ¿Cuántos han venido a adorar el nombre del Señor? Amén. Todos, ¿verdad? Amén. Bien, ellos van a quedar con ustedes y van a adorar al Señor. Adoremos al Señor. Es la luz que brilló en las tinieblas.
tarde traemos una enseñanza apta para todo público. ¿Qué significa apta para todo público? Vamos a ver. Que es para todas las edades. Es para todas las edades. Queremos en esta hora tener este estudio de la palabra del Señor. Yo quiero pedir a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, que por favor tengan sus Biblias para poder buscar los pasajes bíblicos también. Y también, si tienen en qué anotar, los adultos al lado con los jóvenes y los niños pueden hacer también sus anotaciones sobre este tema especial que vamos a estar dándole a cada uno de ustedes. El tema que vamos a estar viendo, mis amados hermanos, esta tarde es los primeros años del Señor Jesús. ¿Cómo se titula el tema? Los primeros años del Señor Jesús. No sé si me está funcionando el control. Los primeros años del Señor Jesús. Bien. Los primeros años del Señor Jesús. ¿Cuál es el tema? No les escucho, hermano. ¿Será que no comieron ahora los niños o los adultos? ¿Cuál es el tema? Los primeros años del Señor Jesús. Este es un tema muy importante, hermanos. Pero quiero hacerle mención, hermanos, enfocarme principalmente en el tema del crecimiento de Jesús. ¿Cuántos quieren que nuestros niños crezcan? Solo dos padres, los demás no quieren verlos crecer, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que nuestros niños crezcan? ¿Qué es lo normal en un niño? Que crezca sano, ¿sí o no? La pregunta es, hermanos, ¿en qué áreas queremos que nuestros niños crezcan? ¿Está escuchando, hermano? ¿En qué área queremos que nuestros niños crezcan? Y yo quiero que leamos un pasaje de las Escrituras en San Lucas. Luisa, en San Lucas capítulo 2, versículo 42 al 52. Pero vamos a leer el versículo 42 primero y después a través de la enseñanza vamos a estar leyendo los demás versículos. San Lucas 2, 42. Cuando lo tengan me contestan un amén. San Lucas 2, 42. Y cuando tuvo, dice la palabra del Señor, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Versículo 52. Ahora, versículo 52 del capítulo 2 de Lucas. Y Jesús crecía. Padres, subrayen esto. ¿En qué crecía Jesús? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oramos. Señor, queremos agradecerte la oportunidad maravillosa que nos da de estar aquí reunidos. Bueno es, Señor, tener esta oportunidad de estar vivos para poder exaltar y glorificar tu nombre. Oro para que los niños y los adultos puedan estar muy atentos a escuchar el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirle a los hermanos, pueden tomar asiento los que están de pie, que en la Biblia el creyente tiene 3 enemigos. ¿Cuáles son los 3 enemigos del creyente? ¿Cuál? El diablo, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, uno mismo, nuestra naturaleza pecaminosa. Quiero decirles que de esos 3 enemigos, el diablo es un enemigo aférrimo de Dios. ¿Cuántos de los niños saben que Satanás o el diablo es el enemigo de Dios? No quiere nada que tenga que ver con Dios.
Por lo tanto, todo lo que sea de Dios también va a ser enemigo de Satanás. ¿Sabe eso, verdad? Ahora, ¿cuántos aquí son de Dios? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Entonces, Satanás va a estar interesado en destruir no solo a los niños, ¿está escuchando, niños? No solo a los jóvenes, no solo a los adolescentes, adultos o ancianos, sino va a querer destruir todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Es importante que usted entienda eso. Ahora, en cuanto al crecimiento, tenemos algo importante que debemos destacar. Nadie nace ya un adulto. Nacemos bebés. Yo estoy teniendo ahorita con mi esposa la maravillosa experiencia de desvelarnos cada 2 o 3 horas. Qué hermoso es poder tener la oportunidad de ver a mi hijo desde su nacimiento. Ver, hermanos, desde el momento que comenzó también a ser concebido, cómo fueron las etapas que mi esposa fue sufriendo, cómo ver el momento en el que nace, ver los cambios que está teniendo, cómo mi hijo tenía una mirada perdida, hoy ya está fijándose más, ya me mira, ya él está fijando y ya se ríe un poquito. Poder ver cómo el niño va avanzando, y yo creo que todos los padres que están aquí han tenido la oportunidad de ver eso en sus hijos. Yo recuerdo la vez que Yulisa y Junior dieron sus pasos por primera vez. Yo recuerdo la comida que comían ellos los primeros meses. Yo recuerdo cómo, hermanos, ellos eran de pequeñitos. Yo recuerdo todas esas etapas. Y lastimosamente, hermanos, aunque los padres no querramos, es la vida natural que los niños crezcan. Si un niño no crece, eso no es bueno. Lo natural, lo ideal es que los niños crezcan, ¿sí o no? Pero para que crezcan necesitan tener, hermanos, todos aquellos recursos necesarios para su crecimiento. No solo físico, sino su crecimiento mental, espiritual, social y físico. ¿Escuchó eso, Padre? Dios quiere que nosotros crezcamos. Y el niño Jesús, desde el momento que nació, no tuvo una vida fácil. Nosotros sabemos por las Escrituras que cuando Jesús nació, a ver los niños que están aquí, ¿a dónde nació Jesús? En un pesebre, ¿verdad? En una ciudad, ¿verdad? Llamada Belén. Y ahí, hermano, nace Jesús. Y los niños saben por las Escrituras, y los adultos también saben, que un pesebre no es el hotel, no es el hospital Nova. Un pesebre era el lugar, óigame bien, niños, era el lugar donde comían los animales en un establo. Los establos de aquella época eran cuevas donde metían los animales, y en esas cuevas, hermanos, había un lugar donde estaba el heno que se comían los animales, y en ese lugar fue donde Jesús nació. Nosotros tenemos que mostrarle no solo eso a nuestros niños, sino que también el enemigo de Dios quiso destruir a Jesús. Miren lo que Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 dice. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. A Satanás en Apocalipsis se le representa, hermano, como un dragón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a ¿quién? A la mujer. ¿Para qué se paró frente a la mujer? Porque la mujer estaba a punto de dar ¿a qué? A luz. ¿Y qué quería hacer Satanás? Devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué quería hacer Satanás con Jesús al momento de nacer? Hermanos, ¿qué quería hacer? Devorarlo. A ver, ¿cómo le hace un animal para devorar a su presa?
A ver, los que son buenos para hacer sonido, ¿cómo le hacen? ¿Qué les da la idea de devorar a ustedes? ¿Ah? No, devorar. Ay, tengo hambre. ¿Verdad que eso no es devorar? No, devorar es... Devorar da la idea, hermanos, de destrozar, de desaparecer del mundo. Hermanos, padres de familia que están aquí, quiero decirles algo. ¿Saben ustedes a quién Satanás también quiere devorar? ¿Aló? ¿Saben ustedes también a quién quiere devorar Satanás? A sus propios hijos. Lo interesante del caso es que los padres no se dan cuenta que Satanás es tan inteligente que para cumplir su propósito puede utilizar aún hasta la propia familia. ¿Cuántos están poniendo atención? Es bien importante esto. Entonces, todos sabemos cómo Satanás quiso devorar tan pronto como naciese a Jesús. ¿Qué hizo Satanás según la historia bíblica? La historia bíblica en Mateo 2:7 nos cuenta, hermanos, que un rey malvado llamado ¿cómo? Herodes dio un edicto que todo niño mayor de ¿qué? De 2 años muriera. ¿A quién estaba utilizando Satanás para cumplir su propósito? A un rey malvado. Mis amados hermanos, quiero decirles que Satanás va a utilizar todo recurso que tenga en mano para destruir a sus hijos. Satanás hoy en día está utilizando recursos como la tele, como la gente del mismo gobierno, como la gente que es vecina suya. Satanás puede utilizar hasta las caricaturas que usted ni se imagina que son malas para sus hijos. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Hoy, hermanos, los padres no están verificando lo que nuestros hijos están viendo. Hoy nuestros hijos están viendo programas que contienen violencia, que contienen abuso, que contienen homosexualismo, lesbianismo, que contienen cosas que van en contra de lo natural. Nada menos, los niños dicen, ¿qué película quieren ver? La Bella y la Bestia. Usted puede decir, pero ¿qué malo hay en La Bella y la Bestia? Bueno, ¿es lógico que una persona humana se case con una bestia? No. ¿Y qué está tratando Satanás de hacer? Es llevar su mente a ir en contra de lo natural. Y eso es lo que la Biblia dice en Romanos, que el hombre va en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Y sabe qué está haciendo Satanás? Queriéndole enseñar esas cosas a sus hijos. Por eso que terminan casados con una bestia, ¿verdad? Importante lo que estoy diciendo, hermano. ¿Cuántos padres están escuchando aquí? Yo les estoy enseñando a mis hijos que esté yo o no esté su mamá o su papá, ellos tienen que aprender a clasificar lo que miran. Porque no todo lo que vemos es bueno. Nuestros hijos están viendo cosas de violencia, de matar, y nuestros hijos están creciendo con la mentalidad que matar no es malo y que matar es como matar un pollo. Y eso no es correcto. ¿Cuántos niños fueron asesinados a través del edicto que Herodes dio? ¿Cuántos saben? ¿Dice la Biblia cuántos niños fueron asesinados? No, la Biblia no dice. Pero podemos ver un pasaje en Miqueas 5:2. Creo que el hermano Mario me puede ayudar a buscar ese pasaje en ese bolso. En Miqueas 5:2, que el lugar donde fue esta matanza, vamos a ver cómo era geográficamente. Miqueas 5:2 dice de la siguiente manera. ¿Cuántos están conmigo en la Biblia? No veo a los niños buscando en su Biblia el pasaje. Yo quiero ver a los niños buscando el pasaje. Pero tú, ¿a dónde nació Jesús? Pregunta. En Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Cómo era la ciudad de Belén? ¿Cómo era? Bien, hermano. Era pequeña. A ver, cuál ciudad es la más pequeña aquí de los que nos rodean? ¿Quién sabe cuál ciudad es la más pequeña? ¿Ah?
Arlington, ¿quién está más? Fulton no diga, ya sabemos que Fulton es grande. Pero digamos que fuera Arlington. Bueno, digamos, en este caso era Belén. ¿Y cómo era esta ciudad? Pequeña. La Biblia no dice, hermano, cuánta gente tenía esta ciudad, pero por el hecho de ser pequeña, se calcula, mis amados hermanos, pues vamos a la presentación, hermano Mario, se calcula, hermano, según un historiador llamado Josefo. Josefo fue un historiador, escribió varios libros de la historia, y llamado a ese hombre, él piensa, hermano, que murieron aproximadamente menos de 100 niños. ¿Cuántos niños murieron? Menos de 100 niños. Ellos creen que podían dar entre los 15, 20 a un máximo de 100 niños, porque la ciudad en la que fue dado ese edicto era una ciudad pequeña. Ahora, dijimos que Satanás odia a Dios, quiso matar a Jesús, pero también va a querer destruirlo a usted y a nuestros niños. Pero ¿qué debe de recordar el creyente? ¿Qué debemos de recordar según la palabra? En 1 Corintios 4:4 dice, hijitos. ¿Cuántos hijitos hay aquí? Levánteme la mano los que son hijos de Dios. 1, 2, 3, 4. ¿No son hijos de Dios? 3, 4, 5, 6. Dice, hijitos, ¿vosotros sois de quién? De Dios. ¿Y habéis qué? Vencido. Porque mayor es el que está con vosotros que el que está con el mundo. Nuestros hijos muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado como padre, que a la hora de dormir tienen miedo. ¿Sí o no? Papi, vas a dormir conmigo porque tengo miedo. Es que no sé qué me pasa, pero es que siento como que tengo miedo. Debe de recordarle que usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Y debe recordarle también que es más fuerte el que está con nosotros que el que está con el mundo. ¿Y quién está con el mundo? Satanás. Pero ¿quién está con nosotros? Dios. Debe de recordarle a sus hijos que Dios no deja ni va a permitir que Satanás destruya su vida. ¿Cuántos alaban en el nombre del Señor? Yo les recuerdo eso a mis hijos. Y por eso es importante decirle a nuestros hijos esta verdad. Ahora, ¿qué cosas podemos aprender sobre la niñez y la pubertad de Jesús mientras él crecía de infante a niño, de niño a adolescente y de adolescente a adulto? ¿Qué cosas podemos aprender? Número 1, en Lucas 2:40 y en Lucas 2:52 hay varios datos de la niñez de Jesús. Ahora, les voy a hacer una pregunta a los padres. ¿Cuántos saben que la Biblia habla muy poco de la niñez de Jesús? ¿Cuántos sabían eso? Nosotros sabemos de los 12 años, sabemos de los 33 años, pero ¿quién sabe de los años antes de los 12? Muy poco, ¿verdad? Pero queremos saber algunos datos de esas edades. En el versículo 40 de Lucas 2, dice la palabra del Señor, el crecimiento de Jesús hasta los 12 años. Dice, y el niño crecía. ¿Y cómo crecía? Se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia, o sea, el favor de Dios, era sobre él. ¿En qué crecía el niño? Bueno, él se fortalecía. Hermanos, me van a perdonar lo que voy a estar enseñando en estos puntos, pero yo recuerdo la niñez de unos años atrás. ¿Cómo eran los niños de algunos años atrás? Eran niños muy fuertes, muy fortalecidos. Hoy nuestros niños les pica un mosquito, ¿les pasa algo? Les quitan algo. Hermanos, nuestros niños hoy en día no son niños fortalecidos. ¿Por qué? Porque debemos de poner atención a lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Cuántos quieren que nuestros niños crezcan fuertes, hermano?
¿Verdad? Hoy nuestros niños, miren, hasta para entrar a caminar, cuando van llegando a un lugar, así les ven. Ya no es con aquella fuerza, y van caminando todos, y después hasta se caen. No estamos teniendo vitalidad en nuestros niños. No estamos viendo fortaleza en nuestros niños. La pregunta es, ¿qué está pasando? Yo espero que los niños de nuestra iglesia no sean así. Pero Dios quiere enseñarnos a los padres cómo es que Jesús creció fuerte. ¿Cómo es que Él se fortaleció? Bueno, dice la palabra del Señor que Él se llenaba ¿de qué? Hermanos, ¿están conmigo? ¿De qué? Sabiduría. De sabiduría. En Lucas 2:52 habla del crecimiento de Jesús después de los 12 años. Dice, y Jesús crecía, o sea, Él avanzaba. Vemos que Jesús nunca se quedó sin crecer. Él seguía creciendo, creciendo y creciendo. Allá en mi pueblo le dicen a los niños, mira, si no comes frijoles no vas a crecer. Porque es necesario tener fuerte a nuestros niños para que crezcan, crezcan y crezcan. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Y Dios quiere que usted crezca? ¿O también como hijo no es fuerte? ¿Cómo es usted como hijo espiritual de Dios? ¿Es fuerte? ¿Una persona fuerte? ¿O con una cosa tan sencilla y ya se derrumba? Es importante lo que estamos viendo. ¿En qué crecía Jesús? Él crecía en sabiduría. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué más? En estatura. Hermano, solo les voy a mostrar algo. Ven, hijo Junior, por favor, aquí conmigo. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. A la edad mía de Junior, no, hermano, yo llegaba aquí. Yo le digo a mi hijo que si él sigue creciendo me voy a ver puro llaverito a la parte. Porque él está creciendo y yo cada día lo veo más y más grande, más fuerte. Usted no sabe la fuerza que tiene este hombre conmigo. Y yo, hermanos, veo que él va creciendo en sabiduría, en estatura, pero también deben de crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Y queremos hacer varias preguntas, hermanos, acerca de nuestros niños y de nuestra vida. Padres que están aquí, levánteme la mano, por favor. Les voy a hacer varias preguntas a ustedes. ¿Puede un niño de 3 años, de 5, de 7, de 9 años, o etcétera, crecer, hermanos, en la vida? ¿Sí o no? Sí, bueno. ¿Crecer en sabiduría? ¿Puede crecer en sabiduría? ¿O tiene que esperar hasta que cumpla los 20 años para crecer en sabiduría? ¿Ah? Hay padres que dicen, no, mire, es que el niño no tiene ahorita la edad para aprender. Déjenlo que tenga un poquito más para que aprenda. ¿Cuántos padres están de acuerdo con eso? No. Y se lo voy a demostrar. ¿Puedes tú crecer en sabiduría ahora mismo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué es la sabiduría? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es 28 por 14? ¿Cuánto es 28 por 14, los niños? Ajá. Adultos, 28 por 14. 200. ¿Ah? 28 por 14. 232. Ajá. ¿Cuánto? 232. 392 después de ver la calculadora. ¿Verdad? 392. Pregunta, ¿es crecer en sabiduría eso? Sí. Eso es crecer en sabiduría. Sabiduría es poder aprender los hechos de la historia y de la ciencia. Cuando la Biblia habla de sabiduría aquí, no está hablando específicamente del conocimiento de Dios, sino, hermano, de crecer en todos los hechos de la historia y de la ciencia también. Es por eso que nosotros como creyentes no estamos en contra de que nuestros niños vayan a la escuela.
Pero muchas veces nuestros hijos no tienen motivación para ir a la escuela. Hay que levantarlos. Hay que estar diciendo, levántate, levántate, levántate. ¿Por qué? Porque no tienen motivación. Pero es necesario que vayan a crecer en sabiduría. Sí, es necesario. ¿Pueden un joven obtener notas sobresalientes en un colegio sin ser sabio? En otras palabras, ¿puede un niño sacar buenas notas si no va a estudiar, si no estudia? No, a menos que copie, ¿verdad? Importante. ¿Tienen la sabiduría algo que ver con Dios? Pastor, pero usted me está hablando del conocimiento humano. ¿Eso tiene que ver con Dios? Bueno, veamos lo que la Biblia dice en Proverbios 9:10. Miren lo que dice. El temor de Jehová es el principio y el conocimiento del Altísimo es inteligencia. Padre que está aquí, lo primero que usted tiene que hacer antes de que sus hijos vayan a crecer en sabiduría es enseñarles el temor a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sus hijos van a ser prósperos, van a ser sabios si primero empiezan con el temor a Dios. Ay, yo lo escuché a Mene mucho, pero solo unos dos. Pero es que yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy hablando. Dios está diciendo en su palabra que el inicio, el principio de una buena sabiduría es el temor ¿a qué? A Dios. Le voy a explicar por qué. Porque de otra manera, cuando usted envía a sus hijos a aprender la sabiduría humana, si ellos no tienen temor de Dios primero, allá les van a enseñar algo que los va a alejar de Dios. Y si primero son temerosos de Dios y empiezan, hermanos, a aprender sabiduría, cuando tengan conocimiento del Altísimo, entonces va a ser la verdadera ¿qué? Inteligencia. Yo les digo a mis hijos que los jóvenes, los niños más inteligentes, son los que conocen la palabra de Dios. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Son los que conocen la palabra de Dios. ¿Por qué? El conocimiento del Altísimo es la verdadera ¿qué? Inteligencia. Jóvenes, niños que están aquí, tal vez en la escuela, a ustedes les digan, ¿saben qué? Ustedes no son inteligentes, ustedes no saben nada, pero si ustedes saben la palabra y ellos no saben la palabra, los inteligentes según Dios son ustedes, no ellos. Porque un niño puede saber 4 más 4, pero no saber nada de la palabra de Dios, y eso no es la verdadera inteligencia. Enséñenles a sus hijos, porque nosotros como padres no nos tenemos cuidado de nuestros hijos y dejamos que ellos estén siendo hallados, bandeados por el mundo, haciéndolos sentir mal, bajando la autoestima de ellos, haciéndoles creer que como ellos no son igual a ellos, por eso no valen. Pero ¿saben qué? Cuando ustedes más temen a Dios, cuando ustedes más conocen de Dios, cuando ustedes más saben de la palabra de Dios, la verdadera inteligencia está en ustedes. Ustedes son especiales, son hijos de Dios. Ustedes, al conocer la palabra de Dios, ustedes saben la verdadera inteligencia y sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué edad debe tener una persona antes que pueda hacer bien y vivir bien? ¿Cuántos están conmigo aquí? Pregunta. Mire, fíjese, pastor, que yo quiero decirle que yo estoy esperando que mi hijo crezca para enseñarle a hacer lo bueno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Se le enseña antes. Por ejemplo, yo conocí un matrimonio que hizo lo siguiente. Le estaban enseñando a sus hijos algo que nuestros hijos hoy en día casi no conocen, y es la generosidad. La generosidad tiene que estar amarrada de la amabilidad y de un corazón dadivoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cómo sabemos si nuestros niños son generosos, amables y dadivosos? Bueno, ¿les gusta compartir a ustedes de lo que tienen?
¿Les gusta saludar a las personas en la mañana, en la tarde, en la noche, a sus padres cuando amanecen? Miren, yo estoy así siempre. Yo sé que mis hijos ahorita están con los ojos bien peladitos porque saben que voy a decir varias cosas. Pero yo estoy así, miren, en la mañana estoy en mi mesa con mi café y la computadora y la Biblia ahí estudiando, armando el mensaje. Y de repente veo yo que sale una. Y le hago yo: buenos días, papi. Pasó la prueba, digo. Sigo. Ahí viene el otro. Buenos días, papi. Pasó la prueba. Pero hay veces que se les olvida. Y yo les digo: y que dormí contigo. ¿Saben por qué? Porque tenemos nosotros que enseñarle a nuestros hijos a ser amables. Pero ¿saben cómo se le enseña a nuestros hijos a ser amables? Siendo nosotros amables. Saludándonos. Se nos ha enseñado que al salón de la escuela quien tiene que saludar es el niño y no el maestro. Y no, el maestro es un modelo. El maestro tiene que decir: buenos días, niños. Vienen a la iglesia. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Miren, aquí hay varios niños chiquititos. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está, pastor? Qué bueno, pastor. ¿Usted saluda a los demás hermanos cuando viene a la iglesia? ¿Saludan ustedes a los ancianos? Han aprendido, miren, son principios y valores que se han perdido hoy en día. Hoy los jóvenes no saludan a nadie. No saludan a sus padres, no saludan a los ancianos. Hay una materia que se llama ética y moral. Y eso lo enseñan en la escuela. No sé ahora si lo enseñan, ¿sí o no? Ya no lo enseñan. Miren cómo está ahora el mundo. En esa materia nos enseñaban hasta cómo sentarnos. Hoy, ¿cómo se sientan los niños? Pero ¿saben por qué se sientan así? Porque también los adultos no tenemos postura a la hora de sentarnos. Importante, ellos van a aprender todo. Si los niños y las niñas no tienen suficiente edad para hacer lo malo, si tienen suficiente edad para hacer lo malo, ¿tendrán también suficiente edad para hacer lo bueno? Ah, no, pastor, es que él todavía no sabe esto porque está muy chiquito. Pero si tiene edad para hacer lo malo, la pregunta es: ¿tiene edad para hacer lo bueno? Ah, está muy chiquito para lo malo, pero para lo bueno no está chiquito. Ay, pastor, déjelo que está chiquito. Ay, cuando esté más grande lo voy a corregir. Ay, mi hermano, no quiero ni decirle lo que le va a pasar. La Biblia dice: el muchacho consentido avergonzará a su padre y a su madre. Enséñele desde chiquito. Enséñele modales, enséñeles cosas sabias. Si los niños y las niñas tienen suficiente edad para leer historietas, cómicos y otros libros, ¿pueden también leer la Biblia? Oh, ¿vas a leer tu libro?, le dicen los padres. Media hora te quiero leyendo para que desarrolles la lectura. Y está leyendo Las chicas superpoderosas, los Power Rangers, Ultraman. No, ya no sale, ya quedó ya en la historia. ¿Cuáles son los muñecos de ahora? ¿Cómicos? ¿Cuál es otro cómico? ¿Cuál es? Ajá, cabal. Miren, oiga lo que estoy diciendo. Se han leído todos los cómicos, pero pregunta: ¿cuánto han leído de la Biblia? ¿Y sabe por qué no leen de la Biblia? ¿Aló? ¿Por qué creen que no leen de la Biblia? Porque hasta los papás en los juegos hay de video.
En vez del padre estar con la Biblia enseñándole a sus hijos la palabra de Dios. Niños, Dios quiere que conozcan de Él a través de la Escritura. El mejor libro que puedan leer, ¿saben cuál es? La palabra de Dios. Si un joven de 11 años, ¿cuántos tienen 11 años aquí? Levante la mano. 11, 1, 12 años, levante la mano. 12, 13 años, 14, 15, 16, 17. Bueno, díganle que sí, hermano, por favor. Óigame bien. Si los jóvenes de 11 años nunca leen la Biblia, ¿qué creen que van a leer cuando tengan 18 años? Hermano, estoy haciendo varias preguntas, ¿sí o no? Pero es importante. Sigamos. Si los niños y las niñas tienen edad suficiente como para hablar, ¿tienen edad suficiente para orar? ¿Y por qué no orar, hijo? Es que no sé cómo orar. Pero ¿verdad que bien puede hablar? Sí, y mira dónde habla bien. Para responderle al papá y a la mamá. Tienen suficiente edad para hablar mal ante sus padres, pero no tienen edad para poder hablar con Dios. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos le platican con Dios? Hermanos, enseñémosle a nuestros hijos a platicar con Dios. ¿Tienes tú la edad suficiente para hacer estas cosas que hemos mencionado? ¿Sabes Dios cómo fue de joven y cómo creció? ¿Sabes tú cómo fue Dios de joven y cómo creció? ¿Qué edad tienes ahora? ¿Edad? Elisa, ¿edad? ¿10? ¿Edad? ¿Ah? ¿6? ¿15? 8, 11. 8, 6, 9, 12, 9, 17. 16. Está todavía más joven que usted, creo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pregunta, ¿qué edad tienes? ¿Tuvo Jesús esa misma edad que tú tienes? Porque ¿sabe qué dicen los jóvenes ahora? Es que, pastor, usted no sabe lo que es tener esta edad. Usted no sabe lo que es tener esta edad. Bueno, ¿tuvo Jesús la misma edad? Pregunta, si yo no entiendo qué es tener tu edad, si tú crees que yo no entiendo qué es tener tu edad, pregúntate, ¿entenderá Jesús qué es tener tu edad? Él pasó también por esa edad. Él lo sabe. Y queremos saber qué dice entonces la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que un niño tiene que crecer mental, físicamente, social y espiritualmente. La Biblia dice en Lucas 2:52, lean conmigo, que Jesús crecía ¿en qué? Sabiduría. Mentalmente, ¿cómo debe de crecer un niño? Sabio. Y para que sea sabio, él debe de ir a la escuela, debe de conocer, debe de estudiar, debe de crecer en sabiduría. Pero, ¿de qué nos sirve, hermano, un niño que solo tenga mucha mente, pero que no crezca físicamente? Pregunta, ¿deben de crecer los niños físicamente? Padre, ¿qué necesitan los niños para crecer en estatura, físicamente? ¿Qué necesitan los niños? Buena alimentación. Bien, pero no nos vayamos hasta la comida. ¿Qué necesitamos antes para ganarnos la comida? ¿Ah? Un trabajo. Y para llegar a un trabajo, ¿qué necesitamos hacer antes? Bueno, les voy a enseñar qué necesitamos hacer. Miren, ¿cuál era la ocupación física que tenía Jesús? ¿En qué trabajaba Jesús con su padre desde pequeño? Miren lo que dice Marcos 6:3. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? ¿En qué trabajaba Jesús? No, hermano, no les estoy escuchando. ¿En qué trabajaba Jesús? Carpintería. Carpintería. ¿Y cómo creen ustedes que aprendió la carpintería? Con su padre. ¿Saben qué está pasando con nuestros hijos?
los padres trabajamos 14 horas, 15 horas, 12 horas, y nuestros hijos en la casa con la tele así, ¡pum! Fresco, mamá. Comida, mamá. Que no sé qué aquí, que lo otro. Pero ¿sabe qué? No les enseñamos ni a clavar un clavo. Hermano, el cuarto de los niños, ¿cómo está el cuarto de los niños? ¿Está arreglado? Ah, mire, se puede aprender a limpiar la casa y se gana de limpieza. Sí, ¿cuánta gente trabaja en limpieza y gana dinero? ¿Sí o no? Ahora, cuando ganan dinero, ¿qué aseguran? La comida. La Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco ¿qué? Coma. Y cuando ganamos el dinero, otra cosa que les tenemos que enseñar para crecer sanos físicamente es administrar el dinero. ¿En qué gastan el dinero ustedes? Miren lo que dijeron primero. ¿Escucharon lo que dijeron? Chuck E. Cheese, dijeron. Sabiamente. Mire, hermano, es importante enseñarle a nuestros niños a gastar el dinero correctamente y cómo ganarse el dinero. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? ¿Y a dónde le enseñamos eso? En el hogar. Los padres no están escuchando, ¿verdad? ¿A dónde les enseñamos eso a los niños? En el hogar. Hermanos, niñas de 15 años que no pueden ni lavar su propia ropita. No pueden cocinar un huevo porque se les quema el agua. ¿Entienden ese dicho, verdad? Hermanos, nuestros hijos tienen que aprender a ser responsables en el hogar. Enséñenles a hacer limpieza, enséñenles a ser ordenados. No que anden las cosas ahí tiradas por un lado o por el otro. Les dije que este mensaje iba a ser diferente. Pero ¿sabe qué? Necesitamos estar comprometidos con esa enseñanza. Porque cuando ellos aprenden eso en el hogar, cuando van allá y se encuentran con la realidad, saben que ganar el dinero no es fácil. Cuando están jóvenes, miren, papi me da para esto, mami me da para esto, papi me da para aquí. Oye, yo quiero esto, este es juego, este es película, este es Nintendo, esto aquí. Pero cuando llegan grandes y no saben hacer nada porque no les enseñó a hacer nada para ganarse el dinero, allá sufren más en la vida. Qué bueno fuera que mi madre me esté escuchando, pero ella me enseñó a mí como hombre, porque hay un pensamiento que dice que los hombres no deben de hacer estas cosas. Como hombre, me enseñó a mí a lavar, a planchar mis cosas. Yo no tenía un ropero, pero tenía una cajita de cartón y ahí ponía yo mis camisitas lavaditas, planchaditas, mis calcetines a un lado, mis calzoncillos a otro lado, mis pantalones a otro lado, ordenado, organizado. Entraba usted al cuarto todo decorado, un olorcito agradable. Usted entra a los cuartos ahora de los muchachos. Y eso que entra al cuarto de la niña. Y si entra al cuarto de la mamá y del papá, peor, hermano. Pero él era carpintero, trabajaba fuerte. Jesús. No solo eso. Es posible que una persona se desarrolle mentalmente, pero que no crezca socialmente, que sea inmadura. Hermano, ¿está escuchando la pregunta? ¿Es posible que una persona se desarrolle mentalmente, pero que no crezca socialmente? ¿Cómo se relacionan los niños con los demás? Bueno, dice la palabra del Señor que Dios estaba complacido con su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús. Padre, ¿usted está complacido de cómo es su Hijo, cómo se comporta su Hijo, cómo se desarrolla su Hijo? Miren lo que la Biblia dice en Lucas 3:22, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: ¿tú eres mi Hijo qué? Padres que están aquí el Señor nos enseña varias cosas: a ser amorosos con nuestros hijos. ¿Cómo trató Dios a su Hijo? Mi amado Hijo. Pero mire, si será esta la mejor forma de mostrarle amor.
No me moleste. Este es mi hijo amado. Ven, hijo. Yo le he dicho, hay hijos que se avergüenzan cuando sus padres los abrazan y les dan un beso. Y los demás niños dicen, "Agu, gu, 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 gu". Pero ¿sabe qué? Esos hombres que no saben de amor, los que crecieron sin amor, son los que más hacen sufrir a su familia después. Dele amor a sus hijos, porque Dios nos da ejemplo de ser hombres que demos amor a nuestros hijos. Él dijo, mi hijo amado, motívelo con palabras, dígale, hijo, tú eres precioso para mí. Porque los hijos quieren crecer con la aceptación física del mundo, pero no con la aceptación suya como padre. ¿Y qué dijo Dios? Estoy complacido de mi hijo. Estoy, en otras palabras, todo lo que he visto de mi hijo, cómo ha crecido, lo que hace, lo que dice, estoy complacido con mi hijo. Hermano, hágale ver a usted como padre a sus hijos que usted está complacido con ellos por lo que hacen. Hay hijos que hacen muchas cosas buenas en el hogar y los padres no somos capaces de reconocer lo bueno que hacen nuestros hijos. Siempre estamos viendo lo malo, pero no vemos lo bueno. Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pregunta a niños que están aquí y adultos, ¿por qué es que Dios estaba complacido con su hijo? ¿Por qué él como padre estaba complacido con su hijo Jesucristo? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Miren la palabra ahí. Miren el versículo Lucas 2:52. ¿Por qué Dios estaba complacido con su hijo? A ver, ¿quién de los niños jóvenes que me digan por qué estaba complacido Dios con Jesús? ¿Por qué? Adultos, ¿por qué? ¿Saben por qué? Por esto, miren. Porque Jesús estaba sujeto a sus padres. ¿Y qué dice la Biblia de estar sujeto? Hijos, obedeced a vuestros padres. Pregunta. ¿En? Niños, no les escucho. ¿Y qué es todo? ¿Todo? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuántos quieren que Dios esté complacido con nosotros también? ¿Qué debemos de hacer? Estar sujetos a nuestros padres, obedecerles en todo. ¿Qué clase de hijo eres tú? Vamos a ver si tú obedeces. Hijos que están aquí, miren las opciones. Miren las opciones. A ver si tú obedeces. Por lo general eres obediente y sujeto a los padres. Siguiente opción. Casi siempre obediente y sujeto a los padres. A veces obediente y sujeto a los padres. Rara vez obediente y sujeto a los padres. ¿Cuál de todos eres tú? No me respondas, por favor. ¿Ok? Sujeto, sujeción. ¿Dónde aprenden los hijos la sujeción? En el hogar. ¿Quién debe estar sujeto en el hogar? ¿El hombre? A Dios. ¿La mujer? ¿Y los hijos? Ajá. ¿Y qué pasa cuando el hombre no está sujeto a Dios? ¿Ven cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando la esposa no está sujeta al hombre? ¿Y qué pasa cuando los hijos no están sujetos a su padre? ¿Hay razón entonces por qué los hijos no están sujetos? Como hijo, a ver, de los hijos que están aquí, ¿alguna vez no han pensado ustedes y han dicho, pero es que mi papi no tiene razón, ¿para qué le voy a hacer caso si no tiene razón? No, es que mira papi, yo te digo, no papi,
Tú me quieres que yo haga esto, pero no, papi. Ay, tú no entiendes, papi. Tú te quedaste en la era de la picapiedra. Tú no entiendes, papi. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Y voy a ir terminando. Miren el ejemplo de Jesús. ¿Quién cree que es este niño que está aquí? Jesús. ¿Y con quién cree usted que está Jesús ahí? Con maestros de la palabra, de la palabra de Dios. Miren la Biblia lo que dice. Y cuando tuvo 12 años Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, ¿verdad? Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen su padre y su madre. Pregunta, quiero hacerles pregunta a ustedes. ¿Qué edad tenía Jesús cuando fue con su familia a Jerusalén? A ver, miren la Biblia. 12 años. Siguiente pregunta. Cuando José y María comenzaron su viaje de regreso, ¿qué hizo Jesús? Miren lo que dice. Se quedó el niño en Jerusalén. ¿Escucharon lo que dice? Pero la pregunta es esta. ¿Supieron sus padres que Jesús se había quedado? ¿Qué dicen ustedes? No. Miren. ¿Qué pensaban los padres? Como iba mucha gente de regreso, nos pasa lo que nos pasa a muchos padres. Estamos tan distraídos, vamos platicando con los vecinos y los hijos, ¿dónde los dejamos? ¿Ah? Y después, ¿de dónde están? Ay, Dios mío, se me perdió. Ay, ¿a dónde se fue este hipote? ¿A dónde está este muchacho? Dios mío, que no entiende que tiene que estar aquí. Pregunta, ¿cuántos creen que Jesús hizo mal al irse sin decirle a los papás? Nadie quiere responder. Porque ¿qué hizo Jesús? Se quedó en Jerusalén y los padres no lo sabían. ¿Sería eso? ¿O quieren descubrir qué es lo que la Biblia dice? Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Los padres pensaron que Jesús iba en la caravana y que iba con los familiares y conocidos de ellos. Ellos pensaron, mi hijo allá viene con mi hermana, con la tía. Padres que están aquí, consejo, no cometan el mismo error de José y María. Dejar la responsabilidad a otra gente que no sean ustedes. Nosotros, por el hecho de querer hacer el dinero que necesitamos, abandonamos a nuestros hijos, dejándolos que otros sean los encargados y no nosotros. Queremos que otra gente eduque a nuestros hijos y no nosotros. ¿Aló? ¿Y a dónde está tu hijo? Allá lo dejé con mi hermana. Es que viene que mucho molesta, pero no lo traje yo. Y su hija, no, allá la dejé, mire, ahí haciendo las tareas aquí. Es que si la traigo a la iglesia, es que usted no sabe cómo se va a portar esta muchacha. José y María pensaban lo mismo. Aconteció que después de ¿cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Qué hicieron ustedes como padres si su hijo se pierde por 3 días? Ay, hermano. Si no me muero de un ataque, estaría, ¿sabe cómo? Como dice Lucas 2:46. Y aconteció que después de 3 días hallaron en el templo a Jesús sentado en medio de los maestros. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en medio de los maestros? Escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Aló? ¿Qué estaban haciendo Jesús? No les escucho. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Después de cuántos días lo encontraron? 3 días. ¿Cuántos me están escuchando de los niños que están aquí? ¿Cómo estaba Jesús con los maestros? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo están los adultos con la palabra? Escuchándole. Así estaba Jesús, escuchándole y haciendo preguntas. Pero él estaba desaparecido. ¿Por qué? ¿Qué hubiera hecho al momento usted de encontrar a su hijo después de 3 días?
Miren. Mejor corten el pelo al hijo, hermano. Porque este muchacho no sabe lo que le espera cuando lo encuentre. Pero continuemos porque el tiempo nos avanza. Pero ¿cómo estaba Jesús? Escuchando. Ahora, quiero hacerles una pregunta a los niños. ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. ¿Y Jesús es Dios? Sí. Entonces, ¿quién conoce mejor la Biblia? ¿Jesús o los maestros? Jesús. ¿Pero de quién estaba escuchando la palabra Jesús? De los maestros. ¿Y cómo estaba Jesús escuchando la palabra? Muy atento. ¿Y haciendo qué? Pregunta. Ahora, pero miren. ¿Piensas que José y la madre de Jesús estaban llenos de preocupación durante esos 3 días? Sí. ¿Dónde lo encontraron finalmente? Sentado en medio de maestros. ¿Estaba Jesús preocupado y angustiado porque se había desaparecido 3 días? Versículo 49 del capítulo 2 dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Qué les dijo Jesús a los padres cuando lo vieron? ¿Por qué me buscáis? Y miren lo que dijo Jesús: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario qué? ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué me buscan? No saben ustedes cuál es el problema de los padres hoy en día. ¿Saben qué? Que no saben que sus hijos a donde deben de estar es en los negocios de su padre. Si tú encontraras a tu hijo, ¿dónde encontrarías a tu hijo? ¿Lo encontrarías pegado en la tele? ¿Lo encontrarías en un lugar malo haciendo cosas malas? ¿Cómo encontrarías tú a tus hijos? ¿A dónde deberían de estar nuestros hijos? ¿Cuál es el mejor lugar para nuestros hijos? Cierto, el padre debe de saber que no es la casa, es aprendiendo la palabra de Dios. Tenía esta actitud Jesús. ¿A quién estaba escuchando Jesús? A los maestros. ¿Quién escribió, quién inspiró la Biblia? Dios. Pero miren, ¿será que Jesús les decía así a los maestros? Yo soy el Hijo de Dios. Y estos maestros no son hombres, estos maestros son hombres ignorantes. Por lo tanto, no los voy a oír. ¿Cuántos padres le dicen, cuántos hijos le dicen a sus padres, mira, pero ya estás viejo? Tú no sabes, mamá, ¿para qué te voy a escuchar si vos no sabes nada? No entendés nada, ni de internet, ¿sabes? Ni de Facebook, ni prender la computadora, ¿sabes? Tú no sabes nada de la vida. ¿Estaba Jesús con esa actitud? Hay hijos que no respetan a sus padres y los toman por ignorantes. Pero ¿saben qué? Jesús, aunque Él era el que inspiró toda la Biblia, aún así Él mostraba respeto a su maestro y los escuchaba. Enseñémosles a nuestros niños a tener respeto, a saber escuchar y que también hagan preguntas de la Biblia. Cuando voy con mi hijo en el carro o cuando voy con mi hija, ¿verdad? Una de las cosas que más tengo yo cuando tengo tiempo solo con mis hijos son preguntas, hermano. Usted como padre puede tener esta actitud de decir, ay, cállate ya. Es que vos lo preguntando pasada. Mira ya, por favor, mira, todo el día he trabajado, no me estés haciendo preguntas. Pero ¿saben qué? ¿Qué hacía Jesús? Escuchaba y preguntaba. ¿Por qué es necesario que nuestros hijos pregunten? Porque preguntando se aprende. ¿Cuántos saben que preguntando se aprende? Él aprendía, Él demostraba respeto de esta manera. Jesús no solo hizo preguntas, sino que también dio respuestas. Lucas 2:47 dice, y todos los que le oían se maravillaron de la inteligencia de sus respuestas. Hay padres que me dicen esto. Fíjese, pastor, que mi hija sabe más de la Biblia que yo. ¿Es bueno maravillarse de eso? No. ¿Quién debería saber más de la palabra? ¿Usted? ¿Quién debería hacer las preguntas? ¿El papá, la mamá o los hijos?
Los hijos. ¿Quién debería responder las preguntas? Los padres. ¿Pero por qué no respondemos preguntas? Porque no sabemos tampoco nosotros. ¿Sabe qué dice el Señor de quiénes deben de ser los maestros de nuestros niños? Al contar tres lo vamos a leer todo. 1, 2, 3. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás estando en tu y andando por él. ¿Y cuándo? Y las atarás como señal en tú. Y estarán como frontales entre tus. Y las escribirás en los postes de tú. Y en tus. ¿Qué debemos de hacer los padres? Enseñar la palabra. A veces nuestros hijos nos preguntan, miren, Dios me creó a mí, pero ¿quién creó a Dios? ¿Verdad? A mí Dios me creó, pero ¿quién creó a Dios? ¿Qué respuesta tendrían ustedes? Buena pregunta, ¿verdad? Terminemos. ¿Quiere Dios que los niños y las niñas de 9 a 12 años y menores tengan conocimiento y respuestas? ¿Preguntas? Sí, Dios quiere eso. ¿Quiere Dios eso para ti? ¿Quieres respuestas? ¿Haces preguntas de la palabra del Señor? ¿Por qué no hacerlas? ¿Hacer preguntas significa que siempre entenderás las cosas de inmediato? Hermanos, quiero decirles que no siempre cuando preguntamos entendemos las cosas de inmediato. Tarda un tiempo. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Son preguntas clave. Cuando los padres encontraron a Jesús, Él les dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando Jesús habló de mi Padre, ¿estaba hablando de qué Padre Jesús? ¿De José o de qué? ¿Quién es el Padre de Jesús? ¿Y qué era José? ¿El qué? En mi pueblo ya lo llaman el padrino, le llaman, ¿no? Otro el padrastro. Pero ¿quién era el padre realmente de Jesús? Entonces, al estar Jesús en el templo, ¿a quién estaba sujeto Jesús? Al Padre. ¿Estaba haciendo algo malo Jesús? No. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo lo incorrecto? Era José y María, porque ellos no sabían que la importancia era estar con las cosas de Dios. Eran ellos los que querían volver allá a la casa a hacer los frijoles con los tomates y huevitos y pan francés y todo, pero no querían dar importancia a la palabra de Dios. Y Jesús les dice, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Padres, sus hijos necesitan crecer en sabiduría mentalmente, necesitan crecer físicamente, en estatura, necesitan crecer socialmente, necesitan aprender a relacionarse, pero ¿saben qué necesitan crecer también? Espiritualmente. ¿Y dónde se crece espiritualmente? En la iglesia. Pongámonos de pie, por favor. Quiero hacerles una pregunta a los niños que están aquí. Porque me escucharon los niños, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Escucharon ustedes el versículo que dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres? ¿Sí? ¿Cuántos escucharon eso? Sí. ¿Qué es gracia? Adultos, ¿qué es gracia? El favor de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Fíjense lo que estoy diciendo. Pero no solamente tenía el favor de Dios Jesús, tenía también el favor de ¿quién? De las personas. Yo quiero que nuestros niños crezcan sanos, hermano. ¿Cuántos quieren que nuestros niños crezcan sanos? Pero los padres tenemos una gran responsabilidad, hermano. Quizás para usted ha sido un tiempo largo estar enseñando esto. Pero mire, este niño, esta niña, los niños que están aquí necesitan crecer mentalmente,
físicamente, socialmente, pero sobre todo espiritualmente. Yo no estoy diciendo que ustedes son malos padres, pero si no ayudan a sus hijos a crecer integralmente, ustedes estarían faltando a lo que Dios les ha dado a ustedes como responsabilidad. Ustedes pueden hacer crecer a sus hijos en estatura. Josué puede crecer mucho en estatura, comer bien. Kelly puede tener las mejores relaciones con las demás personas. Yulisa puede tener buenas calificaciones en matemáticas en el colegio, las mejores calificaciones. Pero si Yulisa no crece espiritualmente, de nada serviría. Porque si el temor de Dios no está primero, todo lo demás no va a ser bueno. Padres, algunos de ustedes, pero que yo hago lo que mis padres hicieron conmigo, pero no todo lo que tus padres hicieron fue correcto. Procura hacer lo que Dios dice que hagas tú como padre. Necesitamos, hermanos, tener responsabilidad, porque no estamos hablando de un artículo, estamos hablando de nuestros niños, de una alma que cuando tenga la capacidad de decidir si creer o no creer en Cristo, ellos tienen que tener el conocimiento de Dios. Vamos a hacer pasar a nuestros niños, por favor, en este lugar aquí. Aquí. Los de este lado acá y los de este lado acá. Gracias. Jovencitas, vénganse por favor también. Todas las jovencitas que están ahí. Vénganse por favor. Ellos son nuestros hijos. Vénganse por favor, hija, la que nos visita. Vénganse para acá. ¿Dónde están los padres de esta criatura? Quiero pedir a los padres que por favor se acerquen acá lo más posible de los niños. Acérquense, hermanos, lo más posible. Padres de familia, quiero que vean a estos niños y tómenme aquí, hermanos, bien video de las caras de estos niños. Si Dios tardara en venir, y aquí a 15, 20 años, a Jesús lo encontraron con los maestros cuando tenía 12. ¿Está escuchando? Pero de aquí a 20 años, ¿a dónde cree que vamos a encontrarlos a ellos si Dios no ha venido? Hágase esa pregunta. ¿Dónde quiere usted encontrar a su hijo y a su hija? ¿No sería mejor en los negocios de su padre? Entonces, mire bien los rostros. Y hermano Mario, tómeme la foto del recuerdo, por favor. Porque si Dios tarda, yo quisiera ver estos rostros como adultos también en los negocios del Señor. Pero ¿sabe quién ha dejado Dios para enseñarles eso? A los padres. Y estas palabras se las repetirás a tus hijos. Si usted no está en los negocios del Padre, ellos tampoco van a estar, porque ellos no vienen solo aquí. Muchos de ellos anhelan estar aquí aprendiendo la palabra. Papá, mamá, ¿cuándo vamos a estar en la iglesia? Pero si tú no estás en los negocios, sepa que el lugar de ellos no va a ser el mismo de Cristo aprendiendo de los maestros, va a ser en el mundo y quizás perdido. Hoy tu hijo quiere venir a la iglesia, pero mañana te va a decir, no papi, no. Estoy hablando claro, ¿sí o no? Pero es lo que sucede hoy en día. Por eso hemos perdido tremendas generaciones y están siendo perdidas en el mundo, usadas por Satanás. Pero yo quiero orar por nuestros niños. Quiero pedir a nuestros niños que se tomen de la mano y que se acerquen por favor aquí atrás de mí. Y quiero que los padres también me ayuden a orar. Voy a orar con ellos en esta tarde. Haga lo que siempre tuvo que haber hecho usted, padre. Siéntelos, que escuchen la palabra, instruyanlos y ore con ellos. Por favor, hagamos eso nosotros. Acérquense por favor. Venga para acá. Agárrense ahí la manito. Tengo la manito aquí. Venga para que empiece. Aquí, hermana. Vénganse para acá, más para acá. Acérquense. Agárrense.
métete para acá. Tú también, métete, agárrate la mano. Yo quiero decirles algo a ustedes. Quiero decirles algo. ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Yo quiero decirles algo. Ustedes tienen poca edad ahorita, pero un día van a ser adultos. Y yo quiero verles a ustedes aquí sirviendo al Señor. Yo no los quiero ver perdidos en el mundo. No los quiero ver siendo personas improductivas. Yo quiero que ustedes sean personas buenas. Pero ¿saben qué tienen que hacer? Tienen que aprender de Dios. Primero. Así que les animo a estar aquí con nosotros en la iglesia. A no faltar. Hablen con sus padres. Como Jesús hacía preguntas y tenía respuestas, también háganles preguntas a sus padres y denles respuestas en la voluntad del Señor. Y háganle ver que ustedes necesitan estar en los negocios del Señor. Un día voy a estar viejito así. Yo quiero verlos a ustedes sirviendo al Señor. Amén. ¿Cuántos van a estar aquí conmigo sirviendo al Señor? Quiero verlos cantando, quiero verlos adorando a Dios, quiero verlos aprendiendo la palabra, hablando de Dios, cantando alabanza, sirviendo a Dios en los diferentes ministerios. Yo quiero verlos ahí, pero solo es posible si ustedes crecen en las cosas de Dios. Cierren sus ojitos, por favor. Padre, esta tarde yo oro, Padre, específicamente por la vida de cada uno de los niños aquí presentes. Sé que Satanás ha tratado la manera de destruirlo, desviando, Señor, el enfoque correcto quizás de su familia, de sus padres. Pero Padre, yo te ruego que no permita que sus vidas se desperdicien en el mundo. Permite, Padre, que los padres, la familia, ellos mismos puedan crecer en sabiduría, en estatura, socialmente, en gracia para con Dios y con los hombres, pero también espiritualmente en tu palabra. Señor, que ellos puedan conocerte a ti a través de las Escrituras y que sea esta palabra el fundamento para su vida. Protégelos, Señor, de todo peligro. Protégelos, Señor. Ayuda a las jovencitas, Señor, que están teniendo conflictos y problemas serios, Padre. Ayuda a las padres para que Satanás no tome ventaja de sus vidas. Ayuda a los jóvenes, a los hombres que están aquí, Señor, representados. Cuida, Señor, a mis niños en esta iglesia bíblica, Fe y Gracia, los que nos visitan, los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Ayúdalos, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me da de ser un ejemplo, testimonio para ellos. Y yo ruego para que sus familias también puedan ser personas sabias. Ayúdalos, Señor. Protégelos, Señor. Que ellos puedan ser niños sobresalientes en todas las áreas, pero con el temor en ti, con tu palabra en su corazón. Gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Y los niños dicen amén. Y los niños dicen amén. Gracias. ¿Tienen un aplauso al Señor? Gracias, hijitos. Pasen por favor a sus asientos.